Bueno, y pareciera que esta coordinación tenía algo de historia del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, porque hoy día publica el Mercurio que se había aprobado en su minuto el 27 de enero la concesión de este cable submarino entre China y Chile, pero que 2 días después se había anulado a raíz de distintas evaluaciones, pero se argumentó que tenía que ver con que el documento tenía algunos errores de tipeo. Y era esa la razón por la cual se retrocedía eventualmente para intentar avanzar después de unos días. Esa información no estaba tan clara cuando parte esta polémica. Pero quizás, Juanma, lo que nos pasó ayer, que lo anticipábamos en la conversación que tuvimos el día de ayer, es la declaración del embajador de Estados Unidos en Chile, que tiene un tono no solo agresivo podríamos calificar, sino que de advertencia y una suerte de amenaza, como lo recogen varios medios y como lo tomó La Moneda, entre otras cosas en particular con la extensión o la mantención de la visa waiver en Chile. La visa waiver que tiene hoy día Chile en una condición bien distinta con el resto de los países de Latinoamérica y que al momento que se le pregunta al embajador Yud en la conferencia de prensa de ayer, él dice que posiblemente, o sea, que esto va a depender de frentón con la actitud que tome Chile y que tenga algún tipo de repercusión en lo que a juicio de Estados Unidos no es un beneficio, sino que es un problema para la seguridad en telecomunicaciones por parte de Latinoamérica, dice el gobierno norteamericano. Y esto ha puesto en jaque y en complicación bien tensa a la moneda con la administración de Donald Trump. Ayer hubo reuniones de emergencia en el Palacio de Gobierno desde temprano. El ministro Juan Carlos Muñoz llegó a La Moneda antes de la vocería que haría minutos después Camila Vallejo, la vocera de Gobierno. Y en la tarde hubo una reunión tremenda de emergencia, digamos, a raíz de las declaraciones del embajador en Chile. Y ahí se define tomar una postura también por parte de la Cancillería chilena bien dura en respuesta a lo que había dicho el embajador minutos antes. Y esto ha sido una preocupación que pone la relación Estados Unidos-Chile en su momento más tenso. Si bien esto viene hace mucho tiempo provocando una serie de distanciamientos entre el presidente Gabriel Boric y Donald Trump en distintas declaraciones que tienen que ver por políticas internacionales y por declaraciones y actitudes del presidente norteamericano, hoy día la tensión pareciera escalar a una situación que puede afectar al país en términos de la ciudadanía, porque la visa es un punto en el cual ya vimos la forma en que reaccionó Estados Unidos con el ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz, con el subsecretario, el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, revocándole la visa. Y eso puede provocar una situación de complejidad de quienes viajan constantemente a Estados Unidos, no por trabajo, por turismo o por otro tipo de actividades que utilizan este mecanismo para ingresar al país que siempre ha sido complejo entrar. O sea, Estados Unidos es de esos países que te pueden revisar en cualquier contexto, puedes pasar a una sala y en cualquier país donde te toque aterrizar, pero el beneficio de la visa es una ayuda para toda la población. Entonces la amenaza del embajador Yud o la advertencia del embajador trae como consecuencia que la moneda tiene que no solo ver esto en planteamientos políticos, no solamente en esa esfera, sino que también cómo puede el impacto generar una complejidad para la ciudadanía que además le traiga repercusiones en contra a la moneda. Bueno, o sea, la soberanía es de ida y vuelta. O sea, exacto. Efectivamente, Estados Unidos también puede, tal cual como lo hizo por lo demás el embajador, la soberanía norteamericana se define en función de a quién le otorga y no le otorga visa, y si quiere mantener o no el programa de la visa waiver. Ahora, aquí hay un elemento que a mí me parece que el gobierno no ha despejado, y como dice el famoso refrán, no hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión. El canciller Alberto Van Claveren y la vocera de gobierno habían dicho que este proyecto estaba en una etapa muy preliminar, y sin embargo el subsecretario de Telecomunicaciones dijo que estaba en la etapa final. Entonces uno tiene que saber aquí quién miente, quién está mintiendo. Claro, no hay un relato único de la moneda. No, pues, y me gustaría saber si efectivamente el proyecto ya estaba como en la etapa final, digamos, antes de que se concretara la construcción propiamente tal, o era un proyecto que estaba en una etapa muy preliminar, como dice el canciller. Porque dependiendo de eso, digamos, es como uno podría entender si efectivamente esto se mantuvo más bien a puerta cerrada y nos vinimos a enterar ahora, o no. Pero me sorprende que el gobierno no tenga una única versión frente a esto. Y cuando no hay una única versión, uno se pregunta por qué. Sí, y esto del decreto firmado por el ministro Juan Carlos Muñoz
suma más incertidumbre a cómo es actuado desde el día 1. Si bien es un procedimiento habitual que se avance en algún tipo y después se retroceda por distintas razones, hoy día deja la incertidumbre y tal como lo publica el Mercurio, seguramente va a ser el tema, Juanma, que se va a tomar en la agenda de este día, esperando nuevamente que la moneda que habló ayer en varias oportunidades tenga que referirse a el inicio de estas negociaciones de este proyecto que, como decíamos, podría haber llegado aquí, podría, digo yo, porque pareciera ser bien difícil que se avance. Ahora, en esta disputa, que no sabemos cuánto más va a escalar, o sea, yo creo que el embajador norteamericano es un reflejo del gobierno del presidente Donald Trump, es bastante menos diplomático que otras figuras que han venido a Estados Unidos a ocupar la embajada en Chile, porque salió a, digamos, cuestionar derechamente a la vocera de gobierno ayer, en el día de ayer. Yo no sé cuánto más esto puede llegar a escalar, ¿no? Dificulto que a 15 días de que se vaya el presidente Boric, quedan 15 días para que termine el gobierno, nos vayan a quitar la visa waiver, ¿no? Porque me imagino que tal cual como el embajador lo plantea, si el embajador en su declaración, al final, al menos la declaración escrita, hace la mención de que esperan con el siguiente gobierno, digamos, un cambio de tono en la relación, que los chilenos por algo eligieron a un sector político distinto, es básicamente lo que dice la declaración del embajador. Por lo tanto, no creo que vaya a ocurrir que esto vaya a escalar en términos de represalias para Chile, más allá de las autoridades del actual gobierno, pero podría pasar. Y creo que sería como el peor legado en las postrimerías de un gobierno que se va, que por culpa digamos, de este tipo de decisiones, no sé, nos quitan la visa guay. Y está la incertidumbre también si esto condiciona o le pone un marco a José Antonio Kast y cómo él reacciona, además a puertas de esta gira que va a realizar a una cumbre en Miami con líderes de la derecha a nivel latinoamericano o americano más bien. Y si es que va a tener la oportunidad de conversar el tema con Donald Trump, esa bilateral se está negociando todavía, o al menos con Marco Rubio, que ha sido el que marcó el punto